Bien, entonces ahí arranco a grabar. Bueno, eh, entonces la clase de hoy, video de hoy, van a ser el análisis de funciones de distintos tipos. La primera va a ser raíces, voy a plantear una logarítmica, una racional y después una de tipo exponencial, donde vamos a hacer todo el estudio de funciones. ¿Sí? Bueno, les había dicho que planteen esta función donde lo que yo establezco como análisis de funciones son estos 5 pasos que en la clase anterior, el video anterior, está bien explicado de forma teórica práctica cómo establecer estos 5 puntos. Yo ahora esto lo voy a dar por sabido y voy a analizar cada uno de los puntos, ¿sí? Lo voy a dejar acá como para que entiendan qué análisis voy haciendo de forma secuencial. Ahora, estos 5 puntos los considero yo porque yo creo que son los fundamentales para analizar una función. Ahora, puede ser que en libros, profes o otros, en otros videos analizan algunos puntos de más, por ejemplo, la simetría de una función o que dentro del crecimiento y crecimiento establezcan los puntos. Eh, para mí estas son las fundamentales y con esto no van a fallar para graficar una función. Porque el objetivo nuestro es de este análisis, de esos 5 pasos, ir a la representación gráfica. ¿Sí? Es decir, todo lo que nosotros analizamos de forma analítica, después todo eso no tiene que cerrar para hacerlo de forma gráfica a nuestra función. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero es analizar el dominio. Bueno, en este tipo de funciones, el dominio, que es lo que hace ligar el dominio o restringir el dominio de esa función, es lo que nosotros tenemos encerrado dentro de la raíz. ¿Por qué? Porque esto, para que tenga valores reales, siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Es decir, que el dominio, en este caso, van a ser aquellos valores que cumplan que x más 3 sea mayor o igual que cero. Entonces, estableciendo esta desigualdad, yo sé que x tiene que ser mayor o igual que menos 3. ¿Estamos? Entonces, con esta desigualdad, yo digo que el dominio de mi función van a ser todos los valores de menos 3 a más infinito, ¿sí? Donde el menos 3 está incluido. ¿Estamos? Bien. Entonces, este tipo de funciones, como vemos que x incluye el 3 a menos 3 y va de más infinito, ustedes ya en la gráfica x tienen que imaginarse que va a ir desde menos 3 hacia más infinito. ¿Sí? Bien. El otro análisis, que son los cortes. ¿Qué son los cortes? Es ver si en un punto de mi función corta o al eje y o al eje x. Entonces, para ver si corta al eje x, ¿yo qué planteo? Yo planteo que toda mi función sea igual que cero. En otras palabras, digo que y es igual que cero. Estableciendo eso, analizo qué valores tiene que tomar x. ¿Estamos? Entonces, cero igual a qué cosa? X por raíz de x más 3. Para que esto sea cero, ¿qué sucede? Pueden haber dos opciones. O esta multiplicación es cero, o todo esto es cero, o este término acá es cero. Entonces, al haber estas dos opciones, ¿qué digo yo? La primera opción es que x sea igual que cero. Esta es mi primera opción. Y la segunda opción es que raíz de x más 3 sea igual que cero. En otras palabras, que x valga igual a menos 3. ¿Sí? Entonces ahí tengo dos puntos de corte. El primer punto de corte va a ser cuando x es cero, y vale cero, y el otro punto de corte es cuando x vale menos 3 y vale cero. Entonces, en dos puntos de mi función, corta el eje x. Bien, ahora voy con el eje y.
Para ver si hay corte con el eje Y, ¿qué tengo que hacer? Decir, en este caso, hoy dije que Y es igual que cero, ahora voy a decir que X es igual que cero. Y ya vimos, si X es igual que cero, entonces Y es igual que cero, por lo tanto el otro punto de corte va a ser cero cero. ¿Qué me dice esto? Que tanto en el eje X como en el eje Y se va a cortar en el mismo punto. Bien, hasta ahí. Guárdenlo a esos valores. Ahora vamos con el punto 3, que es asíntota. Bien, ¿qué sucede en el análisis de las asíntotas? Si yo les pregunto, ¿las raíces en el dominio está restringido en algún punto en el cual no hay asíntotas? ¿En el cual puede haber, perdón, una asíntota vertical? Y en realidad no. No, ¿A qué voy? Que este tipo de funciones, voy a escribir acá, por este dominio, fíjese que el dominio está, no es que está restringido, sino que más bien está conteniendo el número menos 3 y después va a los infinitos positivos. Lo contiene el número menos 3. Entonces ahí hay un punto. Y a partir de ahí se va a empezar a graficar nuestra función. Entonces, no tiene una asíntota vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un punto. Es un punto y a partir de ahí la función se empieza a graficar. ¿A qué voy con esto? Que no hay una restricción en mi dominio que dé una asíntota vertical. ¿Sí? En otras palabras, no hay tomando el límite de x teniendo un número cualquiera que de mi función me dé más o menos infinito. ¿Sí? De nuevo, clase anterior, video anterior, yo establecí bien el término de asíntotas verticales. Entonces, al no haber asíntotas verticales, ¿qué tengo que hacer? Analizar si hay horizontales, oblicuo o rama parabólica. Una de esas implica que la otra no existe. Es decir, si hay oblicua, significa que, perdón, si hay horizontal significa que no hay oblicua, si no hay horizontal y hay oblicua implica que no hay rama parabólica, y si no hay ninguna de las dos es porque directamente hay una rama parabólica. Bien, entonces, ¿qué hago para establecer las asíntotas? Voy a tomar, para ver si hay asíntota horizontal, el límite de x tendiendo a qué cosa, a los infinitos positivos. Y únicamente puedo tomar infinitos positivos. No puedo tomar infinitos negativos porque ya vimos que menos 3 hace más infinito. Es decir, que no puedo tomar valores negativos. Por lo tanto, el único análisis que hago es en base a este límite de x tendiendo a infinitos positivos. Si yo evalúo mi función, ¿qué obtengo? Infinito por infinito más 3, entonces un número grande, raíz de un número grande, raíz de infinito es infinito, por infinito, esto me va a dar más infinito. ¿Sí? Bien. Al darme más infinito, ya garantizo, voy a ponerlo así, asíntota horizontal, no. ¿Sí? No hay asíntota horizontal. Entonces, bueno, tengo que ver ahora si hay una asíntota oblicua o rama parabólica. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi función, tomo el mismo límite, pero a la función la divido por x. ¿Por qué? Porque quiero calcular la pendiente de esa asíntota oblicua. Entonces, tomo la misma función, ¿sí? Es la misma función sobre x, esto lo simplifico, ¿qué obtengo? El límite de x teniendo un infinito positivo, la raíz de x más 3. Cuando yo lo evalúe, voy a obtener un infinito positivo. ¿Qué me dice esto? Que tampoco hay asíntota oblicua, únicamente hay lo que se denomina una rama parabólica.
Porque una rama parabólica, ahora cuando grafique van a ver qué es, si es una rama con una cierta parábola. Es eso. Una pregunta. En el, Sí. hola, sí. En el caso, por ejemplo, que quisiésemos averiguarla analíticamente a la rama parabólica, ¿hay alguna expresión que nos lleve a eso? Así No, como hay, por ejemplo, para la averiguación de la asíntota horizontal, la rama parabólica. ¿Hay algo analítico que nos lleve a saber sobre eso? no, no hay una fórmula tal analítica, la única fórmula es esta, que en realidad es la pendiente y la oblicua. Eh, Esta fórmula, si te da un valor infinito o cero, implica directamente que tenés una rama parabólica. Entonces, con esta fórmula analítica sería, uno puede sacar la rama parabólica. Ahora, la rama parabólica no te dice nada, o sea, no te dice si va a ser una rama de una forma o de otra. Solamente vos sabés que hay una rama parabólica en tu función, o son varias ramas parabólicas. Con el análisis de crecimiento, curvatura, uno ve gráficamente cómo realiza la función, pero no te dice nada más que eso. Pero funciones analíticas como tal, para hallar la rama parabólica no hay. Eh, bueno, eso. Conclusión de asíntotas, las funciones con raíces no tienen una asíntota vertical y sí o sí llevan a una rama parabólica. ¿Estamos? Eso es como conclusión. Es decir, cuando vean esta función, sí o sí tienen que saber que van a llegar a una rama parabólica. ¿Estamos? De nuevo, con raíces. Si yo todo esto divido, por ejemplo, por 2x cuadrado más x, ya deja de ser una función de raíz. ¿Estamos? Bien. Lo otro es el análisis del crecimiento de crecimiento de la función. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la derivada de esto. Entonces, como son dos funciones, aplico álgebra de derivadas que voy a obtener. O sea, recancheros, calculo. Ahí está. Si no entienden la derivada, me dicen, Gaby, explica bien la derivada, pero si no, lo que yo hice fue derivar esta función. Bien, ¿y ahora qué hago? Para ver el crecimiento y decrecimiento, estoy en el punto 4. Tengo que a esta función igualar a cero y ver si existen valores críticos en mi función. Entonces, yo igualo a cero más x sobre 2. Voy a escribir de otra manera. Entonces, bueno, la raíz de x más 3. Si yo hago 2 por raíz de x más 3, esto que está acá denominador pasa a multiplicar, ¿qué obtengo? Yo hago menor x, tendré así 2 por x más 3 menos x, 2x más 6, y de esta expresión despejo x y me queda menos 6 sobre 3 igual a menos 2. ¿Sí? Yo voy intentando hacerlo rápido. Entonces, si alguno en algún momento se traba en algo, me avisa, pero lo hago rápido. Entonces, agarré mi función, derivé, igual a 0 y obtuve un valor, este valor crítico. X es igual a menos 2. ¿Sí? Bien. Ahora, tengo que analizar el signo teniendo en cuenta este valor crítico para ver si mi función crece o decrece.
¿Qué signo voy a tener en cuenta? Y voy a tener en cuenta en mi derivada. Y no en la función, no, en la derivada. Entonces, ¿qué hago? Veamos la tablita, que ustedes sobre la base y conocen, que es la tabla de signos. Ahora, F'. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar en los intervalos de mi dominio. Y voy a analizar en tales intervalos donde la función existe. Y habían planteado que era en menos 3 a más infinito. ¿Sí? Entonces, parto de menos 3. ¿Qué valor coloco? Mi valor crítico. Menos 2. ¿Y hasta qué valor voy? Hasta un infinito positivo. Y ahí evalúo el signo. Entonces, acá ¿qué x tomo? Tomo x igual a menos 2,5, por ejemplo. Un valor entre menos 3 y menos 2. Si yo tomo ese valor, ¿qué obtengo? Menos 2,5 más 3 me va a dar 0,5, raíz de 0,5, un número positivo. Acá voy. Esto que está acá es, de nuevo, va a ser un número positivo, y esto que está acá va a ser menos 2 por esto que dijimos que es un número positivo, que está dividiendo. ¿Sí? Lo está dividiendo. Acá voy a tener menos 2,5 sobre un número positivo. ¿Sí? De nuevo, esto que está acá y esto que está acá son números positivos. Entonces, menos 2,5 sobre ese número positivo. Y yo lo que había hecho es sacar una calculadora porque ¿qué sucede? Acá voy a tener la raíz de 0,5. Y si este número es más grande que la raíz de 0,5, como esto es negativo, este intervalo es negativo. Y resulta que sí, que me dio negativo. Después fíjense bien en la calculadora, pero me dio 1,66. Más o menos. Entonces, yo sé que en este intervalo es negativo. Por lo tanto, mi función decrece. Ahora voy a este intervalo. Este intervalo es más fácil de analizar porque voy a tomar x igual a 0, por ejemplo. Entonces acá tengo raíz de 3 y esto es 0. Entonces me queda raíz de 3, que es algo positivo. Entonces, Claro, mira, se puede analizar más fácil, digamos, si yo sé que tengo un punto crítico en menos 2, que en menos 2 se hace 0, entonces podría decir que todo valor de menos 2 para atrás va a ser negativo y todo valor de menos 2 para adelante, porque ya ahí se hace 0, o sea, a partir de ahí va a ser positivo. pasa que vos no sabés eso. Este es un valor crítico, que este valor tiene dos posibilidades. O es candidato a ser un mínimo o es candidato a ser un máximo. Entonces, vos sabés eso a priori, que este punto crítico o es candidato a ser mínimo o máximo. ¿Sí? Tanto mínimo relativo o mínimo absoluto como máximo relativo o máximo absoluto. ¿Cómo vos sabés qué va a ser? Te venís acá y tenés que sí o sí analizar así, por intervalos. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Entonces, por eso sí o sí tenés que tomar dentro del intervalo. Porque a priori uno no sabe si acá va a subir, porque como te digo, esto puede ser al revés, puede ser así, así. Acá crece y acá decrece. Yo eso no sé. Yo acá me doy cuenta que decrece y crece. Entonces, como veo eso, digo, este valor crítico es candidato a ser un mínimo. ¿Qué tipo de mínimo? Todavía no sé. Pero sé que es un candidato a mínimo. Puede ser o relativo o absoluto. Es un mínimo. Bien. La quinta parte es hacer, eh, analizar la curvatura. Que tengo que hacer la derivada segunda. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar esto y derivar esto. F segundo. La derivada de esto, ya habíamos visto, escribir así de una. 1 sobre 2 raíz de x más 3. ¿Sí?
La derivada de esto, que es, de nuevo, es una multiplicación de dos funciones. Entonces, ¿qué tenemos? Más 1 sobre 2 raíz de x más 3. ¿Sí? Acuérdense, esto es raíz de x más 3 en el denominador. Entonces, la derivada de x es 1, 1 por esto, más x sin derivar por esto que está acá derivado. X sobre 1. Eso que está ahí derivado es bajo el menos 1 medio. Para derivarlo este exponente le coloco un menos 1 de nuevo, lo sumo con un menos 1, me queda menos 3 medios. Entonces es x más menos 3 medios. ¿Vamos? Tengo que derivarlo adentro. La derivada de adentro es 1, por eso directamente lo pongo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo acá empiezo a hacer una jugarreta matemática para que entiendan un poquito más. Y lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Sacar factor... Ah, bueno, por un lado, estos dos, ¿sí? Si yo sumo un 1 y sumo un 1 me da un 2, entonces es lo mismo que hacer 2 por 1. Entonces es 2 por todo esto, ¿qué me va a quedar? 1 sobre raíz de x más 3. ¿Vamos? Más, ahí llegan a ver. Uno se ve por la luz. ¿No estoy viendo mi cámara? Bueno, Se ve bien. ¿llega a ver Se igual? ve bien. Dale, gracias. Gracias, Santi. Entonces, 1 sobre raíz de x más 3 es la suma de estas dos. Voy a este lado. Esta expresión que tengo acá, por un lado es negativa. Sí, ese menos me hace negativo. Por un lado tengo x sobre 4. ¿Sí? Por, fíjense, esta expresión de acá yo la puedo colocar como x más 3 a la menos 1 medio por x más 3 a la menos 1. ¿Sí? Estoy aplicando propiedad de exponente, no estoy haciendo nada raro. ¿Por qué hago eso? Porque x más 3 a la menos 1 medio es 1 sobre raíz de x más 3. Entonces puedo sacar factor común, ¿no? Entonces voy acá, ya borro mi derivada primera, ya no me sirve. ¿Y cómo me queda? Me queda 1 sobre raíz de x más 3 por, ¿qué cosa? Factor común de, ¿qué? De esto, que acá es común, es un 1, menos x sobre 4 por esto que me quedó acá, x más 3 a la menos 1. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Igualar a 0. Y ver los valores que... Cuando yo igualo a 0, ¿qué sucede? Yo tengo 1 sobre raíz de x más 3 por esto. Entonces hay dos opciones. O esto es 0, o esto es 0. Pero esto no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque fíjense, o sea, no hay valor de x que haga eso 0. Si yo pongo esto así, esto que está acá en el denominador va a pasar a multiplicar acá, me queda 0. Entonces, esta opción no es válida. Esto que está acá no puede ser 0. Entonces, no me queda otra que lo que tengo dentro del corchete sea 0. Entonces, ¿qué me queda? 1 menos x sobre 4. Ahora sí, esto de x más 3 a la menos 1 es lo mismo que x más 3. ¿Sí? Entonces, esto que está acá lo va a pasar positivo. Esto que está acá en el denominador lo paso a multiplicar al numerador y tiene un 1. Entonces me queda 4x más 12. Y acá que obtengo que x es igual a menos 12 sobre 3, que es lo mismo que menos 4.
¿Vamos? De nuevo, si X se pierde o algo, me avisan. Lo voy haciendo más rápido. Entonces, igual a 0 y obtuve este valor. Ahora, ¿qué sucede? Este es un valor crítico para analizar la curvatura. Pero como este valor no está dentro de mi dominio, porque recuerden, el dominio era menos 3 a más infinito, directamente no lo analizo. ¿Por qué? Porque no puedo evaluar en mi función. Que recordemos, la función original es esta. Entonces, no puedo evaluar cuando x es menos 4. Bien, ahora, que no haya un valor crítico para la curvatura o que no haya un valor crítico para el crecimiento, no implica que yo no tenga que analizar si la función crece o decrece. ¿A qué voy? Que yo tengo que analizar lo mismo, tengo que analizar la curvatura de la función. ¿Sí? Lo que yo hago es, en base a la derivada que planteé, voy a la tabla de signos y me fijo. Entonces yo digo, bueno, en base a mi derivada segunda, ¿de dónde voy? De menos 3 a más infinito, analizo el signo. ¿Y qué agarro? Más fácil, x igual a 0. Si yo agarro x igual a 0, ¿qué tengo? 0 por esto, no me interesa, es 0. Me quedo en 1. 1 sobre 0 más 3, entonces me va a quedar 1 sobre raíz de 3, que es un número positivo. Por lo tanto, la curvatura es carita feliz. Entonces, ahí está. Ya con eso, puedo hacer la representación gráfica. Y de nuevo, todo me tiene que cerrar con todo. Bien. Este era el quinto paso, no lo puse, pero era el quinto paso. Bien, entonces. Vamos de nuevo a representar gráficamente y vamos por partes. Pero Gaby, entonces, ¿para qué te sirve el menos 4? Para nada. En este caso, para nada. Eso me dice que la función no tiene ningún punto de inflexión. ¿Sí? Si ese valor crítico, porque es así, yo los valores críticos que hallo en la primera derivada son puntos mínimos o máximos. El valor crítico que yo hallo en la segunda derivada puede ser un punto de inflexión. También son todos candidatos. Después uno analiza a ver si es cierto, si pueden ser o no, si cumplen o no las condiciones para ser candidato. Entonces, el dominio que habíamos dicho, que iba de menos 3, entonces, yo voy a graficar una línea recta, pero no porque es no porque es una asíntota, sino para que visualicen nada más. Entonces, de acá para allá es mi función, ¿sí? De menos 3 a más infinito. Bien, ya tengo el dominio definido. Los cortes. Habíamos dicho que un corte eran 0, 0. Y el otro corte del eje X era en menos 3, acá. ¿Sí? Ahí en lo que decís el punto de inflexión, si hubiese estado en el dominio, hubiese sido un punto de inflexión es donde cambia la curvatura, donde cambia la forma. Sí, si hubiese estado en el dominio, ese punto menos 4 que yo saqué, y si además la curvatura cambia en ese punto, es un punto de inflexión. ¿Sí? ¿A qué voy? Para que sea un punto de inflexión, cuando uno analiza, por ejemplo, era menos 4, ¿no? Si uno analiza el signo, acá le da negativo, y acá le da positivo, es porque acá viene con la curvatura así, y viene con la curvatura así. Entonces, en el punto menos 4, sí o sí es un punto de inflexión. El punto de inflexión, ojo, es un punto donde cambia la curvatura, no cambia, o puede ser que no cambie el decrecimiento o crecimiento de la función. ¿Sí? Es un punto donde cambia la curvatura. ¿Estamos? Bien. ¿Aclarado eso? Dijimos que teníamos estos dos puntos. ¿Sí? Menos 3 y 0. ¿Sí? Este es el punto menos 3, 0. 0 en y, menos 3 en x, 0, 0. Entonces en esos dos puntos, sí o sí tiene que pasar mi función. Bien. Las asíntotas. Dijimos que asíntota vertical no tenía. Hicimos el análisis para horizontal, vimos que no tenía. Hicimos el análisis para
asíntota oblicua no tenía, quedaba rama parabólica. Entonces, ¿qué sucede? Yo había tomado el límite de x teniendo infinitos positivos, y esto que está acá tiende a infinito. Entonces va a ser una rama, algo así. No sé, la dibujo más o menos. Es una rama que va a los positivos. Los infinitos positivos, tanto para y y tanto para x. Bien. Voy ahora con el crecimiento y decrecimiento. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando yo planteé la segunda derivada, me dio x igual a menos 2. Este era un candidato que hacer un mínimo. Entonces, ¿qué yo hago? Pongo menos 2 en mi función y me fijo cuánto es el valor de y. Entonces, menos 2 más 3 es 1, raíz de 1, acá x es menos 2, entonces me queda menos 2 por 1. Y vale menos 2. Sí, y vale menos 2. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale menos 2, este punto. Menos 2, el punto. Entonces, ese es un punto mínimo. ¿Estamos? Y habíamos analizado que la curvatura en todo este periodo tenía que ser así, carita feliz, la curvatura. Entonces, ¿qué tengo? Si tengo acá valor infinito y acá decrece mi función y después vuelve a crecer y no tengo más nada, la función sí o sí tiene que venir por acá, tocar a este, y hacer una cosa así. Y ahí más o menos hice la función, esto tendría que ser más de curva así, porque es todo curvatura carita feliz, y esa más o menos es la representación gráfica de mi función, donde todo concuerda con todo. Y fíjense que el punto menos 2 es ¿qué cosa? Es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque de ahí mi función no baja, no hay otro punto más pequeño que menos 2 que valga mi función, de ahí ya sube. Entonces este es un mínimo absoluto. Bien, si no me creen, y lo que siempre tienen que hacer es, con un graficador de funciones, corroborar. Entonces lo que yo hice fue, ni imprimir el ejercicio, me vine a GeoGebra, y ahí está mi función, miren. Gráficamente no me sale tan bien, pero ahí tengo los 3 puntos que comentaba, y como la función tiene una curvatura positiva, y en el punto B es mi punto mínimo, y ahí va hacia los infinitos. ¿Bien? Bueno. ¿Eso es una página? Sí. ¿Solo hace gráficos o tiene más cosas? No, tiene muchas otras cosas. GeoGebra se llama, si querés la dejo acá en el chat. Es un graficador de funciones, se pueden hacer muchas otras funciones, inclusive en 3D. Y este es el clásico, hay otra plataforma que te permite hacer más cosas, ya descargando y pago, hacer derivadas e integrales. Esa es la versión gratuita que está online. Lo ocupa online. Me pareció el MathWire, sí. Parecido al MATLAB, sí. O sea, hay una versión de GeoGebra en computadora para el MATLAB. Que bueno, el MATLAB tiene otras cosas también. Te permite programar y no solo graficar funciones. Bien. ¿Lo tenés al MATLAB para pasarlo, digo? No, creo que no lo tengo. Igual el MATLAB, o sea, para lo que es graficar funciones, agarren el GeoGebra, este que es versión online, es lo más fácil. El MATLAB el día de mañana que programen, cuando sean ingenieros y programen cosas, ahí sí lo van a utilizar. Pero ahora para lo que es análisis 1 no le hace falta el MATLAB. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta? Gaby, Digan algo. Sí, escucho. ¿por qué dijimos que tenía asíntota vertical? Esa parte no me quedó muy claro. ¿Que no tiene asíntota vertical? En realidad la función no tiene asíntota vertical. Yo lo único que hice fue hacer una línea, tracé una línea para que imaginen ya que a partir
de acá para allá no va a haber nada, y de acá para allá va a estar la función. Pero las funciones con raíces no tienen asíntota vertical. ¿Sí? Bueno, gracias. Gaby, Sí. ¿yo te puedo preguntar sobre un límite o vas a seguir con alguna función? ¿Qué tipo de límite es con L'Hopital? Sí, A ver, decime, te lo saco rápido la duda. es sobre un límite cuando tengo coseno de x elevado a la 1 sobre x al cuadrado y me da 1 sobre infinito. Si te da uno sobre infinito, ese límite es cero. ¿No es logarítmico? No. A ver, me creíste ver el límite, pero si vos evalúas el límite y te da Bueno, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x sobre 1, no, perdón, elevado, todo ese coseno está elevado a 1 sobre x al cuadrado. Claro, está bien. así, Entonces, sí, esta es una indeterminación que se llama cero al infinito. claro. No, miento, 1 al infinito. Estoy diciendo coseno de cero es 1. Esto es 1 al infinito. Entonces es una indeterminación. Yo en el video anterior expliqué cómo esta indeterminación se sale. Y uno lo que aplica es 1 sobre x cuadrado por el logaritmo del coseno de x, ¿sí? Acá el límite de x tendiendo a 0. Entonces esto, vos lo trasladás a qué cosa? A un logaritmo de un coseno de x sobre x cuadrado, ¿sí? Y esto cuando vos evaluás va a tener una determinación que te permite aplicar L'Hopital. Acá vos aplicás L'Hopital. Y ahí vas a hacer un valor finito cualquiera. Ahora, fíjate bien en el video que yo cuando planteé esto, hay toda una deducción teórica donde esto en realidad es e elevado a ese límite. O sea, todo este límite es lo mismo que decir e elevado al límite de x tendiendo a 0 de esto. El logaritmo neperiano del coseno de x sobre x cuadrado. ¿Sí? En definitiva, a esto que está acá tenés que aplicar el L'Hopital. Ah, dale, bien, gracias. De nada. Contesto la pregunta acá de Franco que puso en el chat, si hay algún video del teorema del valor medio, de la parte teórica, no, que yo sepa no. O sea, por mi parte no, y de aplicación del teorema del valor medio, la verdad en estos momentos no me acuerdo mucho del teorema del valor medio, así que no podría sacarle alguna duda. Pero no, si ven en internet, seguramente sí hay algún video explicando un poquito más teórico ese teorema. Bien, sigamos con funciones, ¿qué les parece? Les presento otra función, si quieren plantearla, esta es una función logarítmica. ¿Estás saliendo con la cámara de la compu, de la notebook, vos? Qué bien que se ve. No, estoy con el celu, Ajá. por Ah, mira. eso se ve mejor, sí. Ah, ajá. Yo un Ajá. tiempo En la daba mía la clase en una cámara de la compu y es menor resolución, sí, tal cual. así que opté por el celu. Y mismo por eso estaba. Ajá. Gracias. No, no era. Sí, para todo el que no tenga cámara, por ahí, si alguna vez quieren tener cámara web, pueden utilizar el celular y este programa. Webcam se llama, que uno conecta al celular como si fuese una cámara web y un micrófono también, a cualquier computadora. Bien, les dejo para que lo planteen y vean cómo analizarlo, ¿sí? 5 minutitos, y ahí después empiezo a hacer el ejercicio.
Vamos a proponer unos mates. Bien, ¿lo pudieron plantear? No saben. A grandes rasgos, sí. Bien, genial. Bueno, pero entonces, los 5 pasos fundamentales, el dominio. Bien. Una función logarítmica. ¿Cómo uno sabe la restricción del dominio? Y sabiendo lo que hay dentro de su argumento. ¿Sí? ¿Qué sucede? Este término que está acá tiene que ser mayor que 0. ¿Estamos? Un logaritmo, o no existe el logaritmo de 0. Por lo tanto, tiene que ser mayor que 0. ¿Y qué me dice esta particularidad? Que en este punto, ¿sí?, donde se cumple la desigualdad, que el argumento es mayor que 0, en ese punto hay ¿qué cosa? Una asíntota vertical. ¿Sí? Me estoy adelantando un poquitito, pero es para que tengan idea. Que donde yo haya el valor de x, acá que saco, que x tiene que ser mayor ¿a qué cosa? O medio. ¿Sí? Mientras x sea mayor a un medio, no pasa nada. Es decir, que en un medio va a haber una asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, ya establecí el dominio, que ¿qué van a hacer? Hacer de un medio a todos los reales positivos. Entonces, acá en un medio, fíjense que no lo estoy incluyendo en mi función, por lo tanto ahí hay una asíntota vertical y va todo hacia los reales positivos. Bien. Entonces, cortes con los ejes ahora. Este era el primero, el análisis del dominio, el segundo. Cortes con los ejes. Bien. Entonces, el primer corte que puedo analizar es cuando x es igual que 0. Si x es igual que 0, acá tengo que y es el logaritmo neperiano de menos 5. Y esto no existe. Habíamos dicho, va de un medio a más infinito. Entonces, corte. ¿Sí? Con el eje y no hay. Es decir, corte con el eje y no. No hay. Ahora, con el eje x, ¿qué te voy a plantear? Que y es igual que 0. Y igual que 0, que tengo 0, el logaritmo neperiano, 10x menos 5.
¿Y qué puedo hacer acá? Decir lo siguiente: e a la 0 igual a 10x menos 5. ¿Y eso qué es? Es 1 igual a 10x menos 5. ¿Y de acá qué obtengo? Obtengo, este menos 5 pasa acá, positivo, 6. Entonces, x igual a 6 sobre 10 es lo mismo que 3 quintos. Entonces, cuando y vale 0, x vale 3 quintos. ¿No? Volviendo un poquitito al tema de la asíntota vertical. Viste que vos Sí, dijiste ahí sobre que en un medio, bueno, obviamente hace 0 el argumento. Siempre que tengamos una función logarítmica en ese punto, que es lo que hace 0 el argumento, siempre va a haber una asíntota, digamos, va a ser algo que tiende a positivo o a negativo de infinito, tal cual. Siempre en este punto hay una asíntota vertical. que estemos en una función logarítmica, obviamente, sí. Sí, siempre que estemos Ajá, en ese punto va a haber. ajá, bien. Obviamente no va a pertenecer al dominio, pero sí va a ser una asíntota horizontal, o sea que la función va a venir de algo más infinito a menos infinito, no de algo finito, digamos. No, ojo, esto es una asíntota vertical. Después voy a analizar la asíntota horizontal. Pero esto es una asíntota. Claro, por eso te quiero decir, pero la gráfica de la función en sí van a ser desde ese punto, viniendo de algún valor infinito o menos infinito, digamos. No van a ser de algún punto, digamos, de I2, ponele, ¿me No, entendés? no, claro, es en ese punto. Vos la asíntota vertical la analizás en ese punto. Claro, claro, claro. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si tienen otra duda. Por ahí, esta magia rara que hice acá, fíjense bien qué propiedad logarítmica estoy aplicando, ¿no? Para esta propiedad. Bien. Entonces, borro y voy a la tercera parte, que es la asíntota. ¿Sí? En este caso, como tengo asíntota vertical, voy a analizar para ver si en esa asíntota, cuando yo venga, en este caso, a un medio, por izquierda o por derecha, hacia dónde voy. Entonces, ¿qué es? Límite de x de un medio por izquierda de mi función, ¿qué va a hacer? Es lo mismo que hacer logaritmo neperiano de, por ejemplo, 10 por un medio es 0,5, ¿no? Entonces, cuando yo vengo por izquierda, de por ejemplo, 0,4, un número cerquita a 0,5. Cuando vengo por izquierda. Entonces, si yo planteo eso, ¿qué voy a tener acá? 10 por 0,5, o sea, 10 dividido 2 es 5. Ahora, 10 dividido por 0,4, por un número más chico, esto va a ser más chico que 5. Entonces voy a tener logaritmo neperiano de algo negativo. Y que esto no existe. ¿Sí? De nuevo, fíjense que estoy analizando teniendo en consideración mi dominio. Yo lo planteé acá. En realidad este límite no haría falta plantear. ¿Por qué? Porque yo ya sé que mi dominio iba desde un medio hacia todo el extremo positivo. Y yo acá estoy viniendo por detrás de un medio, más chico que un medio, y ya no lo puedo tocar. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del dominio. Pero hice el análisis más para que vean que este límite no se puede plantear. Ahora, sí puedo plantear el límite de x teniendo un medio por derecha. Y en este caso, ¿qué sucede? Si tengo un valor muy cerquita de 0,5 que viene por derecha, por ejemplo, 0,51, entonces hago 10 por 0,51, si quieren plantear en la calculadora, menos 5, esto que está acá me va a dar el logaritmo neperiano de un número seguramente entre 0 y 1. Pongámosle
0,3. No sé, estoy diciendo nada más. Pero va a ser entre 0 y 1. Y el logaritmo neperiano entre 0 y 1 es un valor negativo. Me da un valor negativo. Propiedad de logaritmo, ¿sí? Para hacer bien esta función hay que entender bien las propiedades de logaritmo. Al darme un valor negativo, que yo sé que cuando venga con x teniendo a un medio por derecha, va a ir a los infinitos negativos. ¿Sí? Por eso es un valor, pero por eso es una asíntota, porque va a venir hacia los infinitos negativos. ¿Sí? Entonces, analicé la asíntota vertical, que era de nuevo en el punto medio. Una pregunta. Sí. Pero no te tendría que dar infinito porque ahí te da un número. O sea, si haces límite de x tiende a sub 0, ahí y te da infinito, ahí habría una asíntota vertical. Pero acá te da un número, no te da infinito, ¿o sí? Está bien. Lo que yo hice es que entiendan el signo. Esto me va a dar un número negativo, grande. Pongan la calculadora. Sí. 0,3 te va a dar un número negativo grande. Entonces, sabiendo que es negativo, y yo sé que en este punto estoy hablando de una asíntota vertical, entonces, mientras más me acerque a este punto, más grande va a ser. Ahora, yo no sé si va a ser grande positivo o grande negativo. Claro, lo que yo decía era que para saber si era asíntota vertical me tenía que dar infinito, pero acá me da un número, o sea, yo pensaba que aquí en logaritmo no había una asíntota vertical, porque al final te da un número. O sea, vámonos. Vos sabés que en el punto medio vas a tener una asíntota vertical. ¿Sí? Sí. Que yo planteé acá son los dos límites laterales en esa asíntota vertical. Por un lado, cuando x tiende a dicha asíntota vertical por la izquierda, vimos que no existe. ¿Por qué? Porque va contrario al dominio de la función. Ahora, yo me fijo ahora el límite, ¿sí? En el mismo punto donde hay una asíntota vertical por derecha, y me doy cuenta que tiende a valores negativos. ¿Sí? Estos son límites laterales. Yo en estos dos límites laterales, ¿por qué los aplico? Para ver si voy a un infinito positivo o a un infinito negativo. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, sí, está bien. Lo que yo hice es como tomar un número y ver el signo nada más. Ya sabiendo este signo, yo sé que va a ir a los infinitos negativos. Eso fue el ejemplo que tomé acá. Bien. Entonces, analizando los límites laterales, ya tengo la asíntota vertical realizada. Ahora tengo que analizar la asíntota horizontal. ¿Qué hago entonces? Tomo límite de x tendiendo a infinito positivo. De nuevo, ¿por qué tomo infinito positivo nomás? Porque vimos que el dominio de mi función era para los infinitos positivos nomás. Entonces, sí o sí tengo que tomar para los infinitos positivos. Entonces, logaritmo neperiano, o sea, 10 por infinito, infinito. Menos 5, infinito. Logaritmo de un número grande es un número grande. Entonces me va a dar infinito positivo. Entonces, de entrada, no tengo una asíntota horizontal. Me tengo que fijar si tengo una asíntota oblicua. Entonces, ¿qué hago? X teniendo infinito de logaritmo neperiano 10x menos 5 sobre x. Si yo evalúo esto, ¿qué voy a tener? Infinito sobre infinito. Es una indeterminación. Puedo aplicar L'Hopital. ¿Qué me dice el buen L'Hopital? Loco, derivame arriba y abajo de forma independiente. La derivada del logaritmo neperiano de ese argumento es 1 sobre 10x menos 5 por 10 por 1 sobre la derivada de esto, 1. Entonces tengo que me va a quedar 10 sobre 10x menos 5. Cuando yo tome el límite, ¿qué obtengo? Es igual a 0. 10 sobre infinito, 0. Un número sobre infinito es 0. Por lo tanto, tampoco tengo asíntota oblicua. No tengo asíntota oblicua. Por lo tanto, si no tengo asíntota oblicua, tengo una rama parabólica.
Entonces, ya de conclusión, ustedes saben, un logaritmo neperiano y una función con raíces siempre tienen ramas parabólicas. ¿Vamos? ¿Eso de las ramas parabólicas es sí o sí en todas los logaritmos, o puede haber un caso donde sea un logaritmo y haya una asíntota oblicua? No, es siempre para los logaritmos, ¿sí? Una pregunta, ¿por qué cuando hiciste el límite que tiende a infinito lo dividiste por X? Porque acá yo me di cuenta que asíntota horizontal no tenía, ¿no? Porque me dio un valor infinito. Entonces, vengo acá y hago el análisis para la asíntota oblicua. ¿Qué me dice ese análisis? Me dice, para ver si hay una asíntota oblicua y para determinar la pendiente de esa asíntota oblicua, hay toda una demostración matemática de por qué está así, pero ustedes quédense con que es la función dividido x. Haciendo la función dividido x, yo obtengo la pendiente de mi asíntota oblicua. Si es que existe. Si no existe, es porque este valor o me va a dar infinito o me va a dar 0. Si ese valor me da infinito o me da 0, es porque hay una rama parabólica. Ah, perfecto, gracias. Bien. Ya entonces analicé las asíntotas, me dio rama parabólica, voy al crecimiento y decrecimiento. Entonces, Perdóname, justo no te escuché. Cuando digamos, la asíntota oblicua, cuando la pendiente entonces te da 0, entonces tampoco tenemos obviamente una asíntota oblicua. claro. Obviamente tenemos una rama parabólica, claro, tal cual. Entendí. Porque Claro. justo se había apagado el audio. Entendí. Sí, es eso. Entonces, bueno, vamos al crecimiento, planteo la derivada, ¿y qué obtengo? ¿Estamos? Y fíjense, esta función es 10 sobre 10x menos 5. ¿Qué sucede? Cuando yo igualo esto a 0, acá, si yo igualo esto a 0, 10x menos 5 pasa a multiplicar a 0, se hace 0. Entonces, no tengo puntos críticos. ¿Vamos? Al no tener puntos críticos, no garantizan que no me fije si crece o decrece la función. Entonces, voy a hacer el análisis de nuevo para... Perdóname. Volviendo al Sí. análisis justo de esto de lo de la asíntota oblicua, al darte 0, por ejemplo, nos estaría dando indicaciones de que existiría una horizontal, por ejemplo, ¿verdad? No. Si vos analizás la asíntota oblicua y te da 0, sí, no implica que haya una asíntota horizontal. Fíjate que hice al revés yo y me di cuenta que no hay tampoco una asíntota horizontal. No, sí. Tampoco este caso da 0 el límite ese cuando analizás la oblicua. Solo estoy queriendo generalizar. Así, por ejemplo, cuando en el caso en que la asíntota oblicua diese el límite, diese 0, quiere decir que la pendiente es 0, quiere decir que es una recta horizontal, esa no sería entonces la asíntota horizontal, ese valor, digamos. No. Una asíntota horizontal es cuando vos tomás un límite de x teniendo infinito, positivo o negativo, de tu función y tiende a un valor finito. Tiende a un valor finito. Tiende a un valor de tu imagen. Eso es una asíntota horizontal. Sí, esa parte comprendía, solo que quería aprovechar esa circunstancia de que, y obviamente erróneamente pensaba de que cuando te daba 0 la pendiente de la asíntota horizontal, podía existir una horizontal, eso es lo que quería decirte. No, ojo, porque ahí está, dijiste lo mismo, pero te entendí, o sea, quisiste decir asíntota Sí, horizontal dos veces. oblicua. Si la asíntota oblicua te da pendiente 0 es porque sí o sí hay una rama parabólica. Entiendo. La asíntota oblicua, si vos haces primero el análisis de asíntota oblicua y te da 0, no te garantiza que siempre hay una rama parabólica. Puede ser que tenga una asíntota horizontal, pero lo que uno tiene que hacer es ir siempre de a horizontal a oblicua y de oblicua a parabólica.
No sé si me explico. Entiendo, entiendo. Entonces, bueno, derivada primera, decrecimiento, vemos que no hay un valor crítico, entonces ¿qué hago? Agarro mi función y evalúo dentro del dominio. De nuevo, un medio y medio infinito. Que agarro un valor fácil, en este caso voy a tomar x igual a 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Agarro 10 por 1, menos 5, me queda 10 sobre 5, que es 2, entonces me agarro un número positivo. Por lo tanto, mi función crece. Bien, listo. Voy a la derivada segunda para ver la curvatura. Entonces, si yo derivo esa función, ¿qué obtengo? Como le digo, rey canchero en derivadas. Esa es la segunda derivada. ¿Sí? Bien. Entonces, esta derivada que tengo acá, si yo la igualo a 0, todo este denominador pasa a multiplicar a 0, entonces se hace 0, por lo tanto, de nuevo, no hay valores críticos. ¿Sí? Al no haber valores críticos, directamente tengo que analizar los signos en los intervalos del dominio. Un medio, infinito. De nuevo, tomemos x igual a 1. Si yo evalúo acá, x igual a 1, lo que está acá adentro, como está elevado al cuadrado, sí o sí va a dar positivo. Y como arriba tengo un número negativo, me va a dar un número negativo. Es negativo, por lo tanto la curvatura es carita triste. Bien. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entendió? Bueno. Voy entonces a la gráfica de mi función. Ah, no quería borrar. Bueno. Entonces mi función original era esta. Voy a intentar hacerla gráficamente. X y B. Entonces, dominio, habíamos dicho que había una asíntota vertical en un medio. Y acá es un medio. Bien. Entonces hay una asíntota vertical. Bien. Corte con el eje. Habíamos visto que al eje Y no lo corta, si va de acá para allá, es obvio que no lo va a cortar porque toda esta zona ya la función no va a valer. Entonces, únicamente va a cortar al eje X. ¿En qué punto habíamos visto? Que era 3/5. Por acá, por ejemplo. Entonces, en este punto, que es el punto 3/5, 0. ¿Sí? De mi función. Bien. Entonces, en este punto, me falta analizar las asíntotas. Ahí. Y hemos visto que las asíntotas, que era acá vertical, una asíntota vertical, cuando tomamos el límite de un medio tendiendo a valores por derecha del mismo, venía a valores infinitos negativos. ¿Sí? Entonces mi función viene por acá. Bien. Crecimiento de la función. Habíamos dicho que crecía, es decir que la función va para allá. Curvatura de la función, habíamos dicho que era carita feliz. Ah, y me había olvidado que había una rama parabólica. ¿Sí? Como era una rama parabólica, y estamos analizando cuando el límite de este x tiende a infinitos positivos, muy grandes,
venía como una rama a intervalos de i muy grandes. Entonces mi función va a ser una cosa así. Voy a ir por acá y voy así. Uy, salió horrible. Imaginen que eso tiene forma de una medio parábola y que baja hacia menos infinito. Rami, ¿podés volver a explicar por qué la asíntota vertical tendía hacia menos infinito? Sí. ¿En qué parte del ejercicio estaba? Sería el punto 3. ¿Sí? Ahí sería la asíntota. ¿Qué yo hice? Tengo una asíntota vertical, entonces planteo los límites laterales. Como yo sé que el límite lateral izquierdo no lo puedo plantear porque de este lado de mi función no está definida, porque es un logaritmo, ¿sí? No existe logaritmo en números negativos, entonces acá no está mi función. Entonces, yo tomo el límite de x tendiendo a un medio por derecha. Entonces, ¿qué hago? Tomo un valor muy cercano a un medio por derecha. Por ejemplo, esto es un medio de 0,5. Entonces, por ejemplo, puedo tomarnos 0,51, un número más cercano todavía, 0,501. Un número muy cerquita acá, no, un número acá. Si yo evalúo eso, agarren la calculadora, evalúen, van a obtener acá el logaritmo de un número que está entre 0 y 1. Por ejemplo, que eso que yo puse antes, 0,3. Si hacen logaritmo de 0,3, de ese número entre 0 y 1, le va a devolver un valor negativo grande. Imaginemos menos. Era por propiedad de logaritmo, ¿no? Claro. Todo esto, como le digo, viene por cómo es la función logarítmica. Entonces, esto que está acá me da un valor muy grande negativo, entonces yo sé que cuando vengo por acá, por derecha a la asíntota vertical, viene hacia números muy grandes negativos, hacia infinitos negativos. Y por eso yo sé que acá viene así la asíntota. Dale, gracias. Bien. De nuevo lo mismo, lo que yo hago es, todo el ejercicio que planteo, voy a mi buen amigo GeoGebra, y ahí está la función. Fíjense. Es más, si quieren, puedo plantear acá una recta y tomar de puntos 2, 1. Bueno, quise modificar la otra recta y no me dejó, no sé por qué este punto no me deja modificar. Bueno, tomé el eje de X. Vamos a mostrar la asíntota vertical, nada más. Entonces, fíjense. Esta es mi función. Y se agarra. Esta es la función logarítmica. Ahí en ese punto, que es 3/5, corta el eje X y después tiende, cuando se acerca a 0,5, a valores infinitos negativos. Y por el otro lado, mientras va hacia los infinitos positivos, cada vez crece la función. Entonces, ahí. Vuelvo acá. Bien. Bueno, voy a una función con asíntota oblicua que me habían pasado.
¿Está ahí todo bien? ¿Alguna duda, consulta? Mientras borrás y perdoná que sea pesado, No, por favor. ¿estás saliendo con la cámara de atrás del celu o con la selfie? Con la de atrás, con la de atrás del celu. No con la frontal. Ajá, ajá. Sí, podría ser también con la frontal, se puede, pero tiene más calidad la de atrás. No, viste, porque lo estaba queriendo adoptar porque tengo una pizarra también y para rendir el final quería ir pensándolo de esta forma, ¿viste? ¿Te permiten? No sé, pero bueno, lo voy a plantear. Creo que no. No sé, en análisis no es para otra. Creo que no. Ah, sí, para un coloquio. Para Si es para un para coloquio mecánica puede energética. ser. Si es para un coloquio, sí, pero si es para algo escrito, no creo. Claro, para coloquio, claro. Claro, sí, sí, para coloquio puede ser. Ay, tenés que preguntarle bien a los profes de la cátedra si lo. Claro, claro. Pero para un coloquio sí puede ser. Sí, sí. Bien, les planteo esta función, x cubo más 1 sobre x cuadrado. De nuevo planteen y dentro de 5 minutos lo resolvemos paso por paso. Bien. Bueno. Entonces, de nuevo, lo mismo. Planteamos el dominio de la función. Y en este caso van a ser todos los reales menos el 0. ¿Sí? Por lo tanto, uno a priori ya sabe en este tipo de funciones que en el 0 va a haber una asíntota vertical. Vamos. Bien. Ahora, ¿cuál es el tip que le tiro? Es el siguiente.
Si el polinomio de mi numerador es de un grado mayor que el del numerador, es porque va a tener una asíntota obliqua. ¿Sí? Si son iguales, el mismo grado, en tanto el numerador como el denominador, va a haber una asíntota horizontal en un punto distinto de 0. ¿Sí? Pueden haber varias igual, no solo una asíntota horizontal, pero va a ser seguramente en puntos que no sea directamente el eje X0. Perdón, Gaby, ¿cómo era? Si el grado del denominador era menor que el del numerador, ¿qué había? Claro, sí. A ver cómo lo puedo poner. Del numerador del denominador. Si el grado de n es mayor que d, siendo un solo grado, acá no sé cómo explicar, o sea, si es una sola vez, si acá es x a la cuarta y acá es x al cuadrado, ahí ya no hay asíntota oblicua. Ahí ya hay, a ver, puede ser que hayan asíntotas, que haya ramas parabólicas, no me acuerdo. Pero, sí o sí, si el grado del numerador es mayor que el denominador una sola vez, o sea, tengo x cubo, acá x cuadrado. Un grado mayor. Y acá la cuarta, claro, por un grado mayor, sí o sí, o sea, por un grado, sí o sí hay una asíntota oblicua. ¿Sí? Gracias. Bien, si los dos grados son iguales, asíntota horizontal distinta de 0, va a ser un número finito distinto de 0, y si el grado de n es menor que d, entonces hay una asíntota horizontal en 0. Sí o sí. Va a haber una asíntota horizontal en el 0. Y esos son como los tips. O sea, cuando ven esta función y ven eso, de una hay una asíntota oblicua. O, mira, va a haber una asíntota horizontal en un punto distinto de 0. Bien. Bueno, dicho eso, ya saben que la asíntota vertical, entonces está en 0, porque está restringido. Bien, cortes con los ejes. Corte con el eje Y, planteamos cuando x era igual que 0. Como x no puede valer 0, corte con el eje Y no puede haber. Ahora, corte con el eje en x. Ahí es cuando y es igual que 0. Si esa función, ¿qué me queda? X cubo más 1 sobre x cuadrado. Entonces, ¿qué obtengo? X cubo igual a la raíz de menos 1. Sí, y esto sí existe, esto es menos 1. ¿Vamos? Entonces, cuando x vale menos 1, y vale 0. ¿Vamos? Entonces, hay corte con el eje x. Bien, entonces, 2 de cortes. Y ahora voy con los límites. Con las asíntotas. Entonces, la asíntota vertical ya vimos que va a ser en el punto cuando x vale 0. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hago? Como yo sé que en 0 hay una asíntota vertical, planteo los límites laterales. De mi función. Bien, si yo tomo un valor de 0 por izquierda, por ejemplo, menos 0,1, ¿qué sucede? Menos 0,1 al cubo es lo mismo que menos 0,1, menos 0,1, menos 0,1, ¿cierto? Entonces, me va a dar un número negativo. Ahora, me va a dar un número negativo, que
o sea, 0,1 al cubo, es un número negativo muy chiquito. Y como le sumo un 1, me va a dar algo positivo en el numerador. Esto está al cuadrado, siempre positivo, entonces acá yo voy a tener algo positivo, entonces van a ser infinitos positivos. Bien, si yo analizo este lado, de 0 por la derecha son todos números negativos, 0, 1, por ejemplo, número positivo al cubo, número positivo al cuadrado, número positivo. Entonces, es positivo. Entonces, ¿qué me dice esta función? Que en la asíntota vertical, que es en 0, mi función, tanto por la izquierda como por la derecha, va a ir a ser infinitos positivos. Entonces, por eso, he aquí lo importante de plantear los límites laterales en la asíntota vertical. Entonces sí cambia si me da infinito y menos infinito, ¿verdad? ¿Cómo si cambia si me... O sea, cambia porque a la hora de mi gráfico va a ir a, el gráfico, mi gráfico va a ir para más infinito y menos infinito, en cambio acá da en los dos iguales, entonces solo va para el más infinito, ¿verdad? Claro, en mi asíntota vertical, voy a tener una asíntota, va a ir sí o sí para arriba los dos. Ahora van a ver bien en la última función cómo queda. Bien, bueno. Voy entonces ahora a asíntotas horizontales. Para análisis de la asíntota horizontal, tengo que plantear ¿qué cosa? Los límites de x tendiendo a infinito. Negativo por un lado e infinito positivo por el otro. ¿Qué pasa si tengo? Ahí me fijo. ¿Por qué no analicé con el corte del eje Y? Porque el corte en el eje Y que te dice que x tiene que ser 0 y acá x no puede ser 0. ¿Estamos? Por eso no hay corte en el eje Y. O si querés verlo, en el eje Y es la asíntota vertical. El eje Y es la asíntota vertical. ¿Vamos? Bien, ahí una vez contestado Lautaro, voy acá para plantear la asíntota horizontal. ¿Qué hago? Infinito negativo al cubo es un infinito negativo. Más 1 me va a seguir dando infinito negativo. Abajo tengo infinito negativo al cuadrado e infinito positivo. En síntesis, esto es menos infinito sobre infinito. ¿Sí? Es una indeterminación. ¿Qué hago acá? Aplico el L'Hopital. Si yo acá aplico el L'Hopital, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 1, ¿o no? No, estaba haciendo el oblicuo. A ver, apliquemos un L'Hopital. Estaba haciendo el oblicuo. Aplicando la L'Hopital, me queda 3x cuadrado sobre 2x. Sigue dándome una indeterminación. Vuelvo a aplicar L'Hopital. ¿Qué me queda? 6x. ¿No es más fácil aplicarlo como resolución de límites del infinito que tratar solo las x que tienen el grado más alto? Pues sí, de una, como quieras. Antes, compañero, es Claro, es más planteo fácil. lo que ustedes saben de álgebra matemática. ¿Yo qué puedo hacer a esa función? Me encantó lo que dice el compañero. Claro, sería ver ¿cómo es? El orden de infinitud. ¿Quién tiende más rápido que el otro? Sí, de prepo hay varias reglas. Como el numerador es mayor que el denominador en grado, cuando hay una indeterminación de este tipo, sí o sí te va a dar infinito. Si son de igual grado, te va a dar un valor finito, y si acá es más chico que este acá abajo, te va a dar 0. De tanta práctica uno sabe eso. Ahora, uno tiene que justificar y aplicar L'Hopital, lo que yo hice. O si no, esto, álgebra matemática. Tendrían que entender bien el método que apliqué acá. Cuando yo despejo con el límite, ¿sí? Cuando yo hago el límite de x teniendo infinitos negativos, esto me va a dar menos infinitos. ¿Sí? Porque 1 sobre infinito es 0, y acá menos infinito, menos infinito. Me da un valor infinito. Por lo tanto, o tengo una asíntota oblicua o una rama parabólica. Si me fijo en la parte de infinito positivo, es lo mismo, es analizar esta función. Por lo tanto, me va a quedar infinito positivo.
Es decir, o es una rama, perdón, o es una asíntota oblicua o una rama parabólica. Entonces, ¿qué hago? A mi función la divido por x. Al dividir mi función por x y tomar el límite, dividido x, esto es lo mismo que x cubo más 1 sobre x cubo, que es lo mismo que habíamos visto, 1 más 1 sobre x cubo. Entonces, cuando yo tomo el límite de x tendiendo por la derecha, me queda 1 más 1 sobre x cubo, esto que me va a dar 1. Y este es el valor de la pendiente de mi asíntota oblicuo, m, como se suele decir. Y fíjense que cuando yo tomo para los infinitos positivos a la misma función, va a seguir tendiendo al mismo valor de pendiente. Va a seguir tendiendo a 1. Entonces ahora me di cuenta que tengo una asíntota oblicua donde la pendiente es 1. Me falta saber el valor constante que está sumando a mi ecuación lineal. Una asíntota oblicua está determinada por la siguiente ecuación. M por x más n. M es la pendiente y n es el término independiente o coeficiente que se suma a la ecuación de la recta, en el cual me hace desplazar la recta, ¿sí? El m me da la pendiente y el n me hace desplazar la recta. ¿Cómo saco ese n? Bueno, lo que yo hago es planteo la función y le resto m por x. Ahora esto queda 1. Entonces, ¿qué hace 1? Dice, tomo el límite de x tendiendo a infinito de mi función menos mi pendiente por x. Entonces, ¿cuál es mi función? Esa. X cubo más 1 sobre x cuadrado menos la pendiente, ahora hemos visto que era 1, entonces me queda x, y 1 por x. Jugando un poquito con esto, ¿sí? Me queda eso. En definitiva, me va a quedar 1 sobre x cuadrado. Y cuando yo evalúo el límite de x tendiendo a infinito de 1 sobre x cuadrado, me va a dar 0. Entonces esto me dice que n es igual que 0. Entonces mi asíntota oblicua es la siguiente función. Esta es mi asíntota oblicua. Y igual a x. O para si no quieren confundirse, pongamos que la asíntota oblicua es la g de Gaby, que es igual a x. Tenemos una recta distinta en mi función, por eso puse g. ¿Vamos? ¿Ahora qué va? Ya tengo mi asíntota oblicua. Genial. Me voy ahora a las derivadas. Yo derivo esa función, ¿qué me queda? Yo te cancherísimo en derivadas. 3x cuadrado por x cuadrado menos x cubo más 1 por 2x, x a la cuarta. Acomodando, ¿qué me queda? 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta menos 2x sobre x a la cuarta. X menos 2x, lo mismo que menos x. No, diciendo 3x a la cuarta menos 2x sobre x a la cuarta, y lo mismo
que x factor común de x al cubo menos 2 sobre x a la cuarta, x al cubo menos 2 sobre x al cubo. ¿Sí? ¿Fue muy rápido? Me quedo medio callado, no sé si fue muy rápido. En definitiva, acomodando un poquito más eso, 1 menos 2 sobre x al cubo. Más fácil. Bien. Que ahora, vengo acá, igual a 0. Y de esta manera que obtengo x al cubo igual a 2, entonces x igual a raíz de 3 de 2. Bueno, qué lindo. Me perdí. ¿Cómo llegas al 1 menos 2x al cubo? A mí me perdí. Ah, se ajustito. Bueno, pero toda esta parte entendiste, ¿no? Sí, toda esa parte sí. Claro. El último paso, digamos. Aplico álgebra de funciones. Esta función es lo mismo que hacer x cubo sobre x cubo menos 2 sobre x cubo. 1 menos 2 sobre x. ¿Vamos? Claro, listo. Gracias. De nada. Bueno, la igualé a 0 y vieron que me dio que el valor crítico, ¿sí?, que tengo es que x vale 3 sobre raíz de 2. Raíz de 3 a 2, creo. O 2 elevado a un tercio. Más fácil. Bueno, eso, para entender un poquito más, me da algo así, voy a dejar acá, algo así como 1,26. ¿Sí? Yo fui a la calculadora. ¿Sí? Me da 1,26. Entonces, ¿qué hago? Analizo el decrecimiento y el crecimiento. De nuevo, candidato a ser mínimo o máximo. Voy a dejar esto acá. Y voy a decir, menos infinito, ¿a qué cosa? A los puntos y valores críticos más los puntos donde mi función es discontinua. O sea, la tabla siempre se va a analizar eso. Los valores críticos y en los puntos donde mi función es discontinua. ¿Cuál punto es? El 0. 1,26 e infinito. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Analizo el signo de mi función, de la derivada. Entonces, entre menos infinito y 0 voy a tomar, por ejemplo, menos 1, que es más fácil. Menos 1 al cubo es número negativo, menos 2 sobre menos 1, positivo. Esto de acá es positivo, acá la función crece. Entre 0 y 1,26 tomamos x igual a 1. 2 sobre 1 es 2. 1 menos 2 menos 1, acá es negativo, acá la función decrece. Bien. De 1,26 hacia infinitos positivos, tomo x igual a 2. ¿Vamos? 2 al cubo, 8, ¿sí? 2 sobre 8 es un cuarto. Un cuarto es 0,25, 1 menos 0,25, 0,75, por lo tanto, esto es positivo. Así que la función acá crece. Entonces acá, 1,26, candidato a ser un mínimo. Porque acá decrece y crece, candidato a ser un mínimo. El 0, acá como crece y decrece, candidato a ser máximo. No, el 0 no es un valor crítico. Esto que está acá es el punto donde hay una asíntota vertical. Entonces, cuando, ojo, no se confundan eso, el 0 es una asíntota, entonces esto no es un candidato a ser máximo. Este sí. Es un valor crítico que me dio. Y como viene la función, ese tiene pinta de ser un mínimo. ¿Qué tipo de mínimo? No sé. Ahora graficando uno se da cuenta.
Bien. Función derivada. Genial. Ahora, ¿qué hago? Derivo de nuevo. Fíjense, de la forma que acomodé la función, la segunda derivada es fácil. Derivada de 1, 0. La derivada de 2 menos x al cubo. F segunda, la derivada de menos 2 sobre x al cubo es menos 2 por menos 3 sobre x a la 6. Miento. Menos 3 también. 4. Lo multipliqué por 2, nada que ver. ¿Sí? Porque esto es lo mismo que hacer 1 menos 2 por x a la menos 3. ¿Sí? Entonces la derivada de x a la menos 3 es menos 3 por x a la menos 4. Entonces queda x sobre 4, x a la cuarta. Es lo mismo, 6 sobre x a la cuarta. Bien, si yo la segunda derivada la igual a 0, ¿qué obtengo? 6 sobre x a la 4. Esto que me dice que no hay un valor crítico, ¿sí? Porque x a la cuarta multiplicado por 0, me queda 0 igual que 6. No hay un valor crítico, no hay tal valor en el cual la segunda derivada anule la función. De una. Al no haber un valor crítico implica que no hay un punto de inflexión. Pero ahora, eso no me dice nada de cómo es la función. Yo, para ver cómo es la función, ¿qué tengo que hacer? O sea, analizar la curvatura de la función, tengo que evaluar y ver el signo. Entonces, planteo qué intervalos. Voy a venir a este lado, la derivada segunda, menos infinito. ¿A qué punto? De nuevo, a los puntos donde es discontinua mi función, en el 0, donde hay una asíntota, y a más infinito. Y ahí me fijo entre menos infinito y 0, menos 1. Menos 1 a la cuarta, 1 positivo, esto es positivo, curvatura positiva. X igual a 1, de nuevo lo mismo, positivo, curvatura positiva. Entonces, ahí me fijo que de la asíntota para acá, curvatura positiva, de la asíntota para acá, curvatura positiva. Bien. Cuando no encuentro punto de inflexión, entonces hago directamente el cuadro de signos. Claro, pero esto, en el cuadro de tu signo, es punto de discontinuidad. ¿Por qué no había puntos de inflexión? No, se me trabó esa parte, no escuché. Que cuando yo hago la derivada segunda, y yo igualo a 0, la derivada segunda, esta que está acá, yo cuando le igualo a 0, y yo obtengo valores de x, que se llaman valores críticos, en la derivada segunda esos valores críticos son posibles puntos de inflexión. Son candidatos a ser punto de inflexión. Así como en la derivada primera igualamos a 0 y hallamos ese valor, raíz de 3 de 2, ese valor es un candidato a ser un mínimo máximo. Yo todavía no sé qué es. Igual que acá, si imagínense me dio un número de x, ese valorcito va a ser un candidato a ser un punto de inflexión, pero todavía no sé si es un punto de inflexión. Para eso tengo que analizar esto, los signos. Como no tengo un punto de inflexión, directamente no voy a tener un punto de inflexión, pero yo tengo que analizar igual los signos. Claro, pero ¿por qué lo igual está 0 y por qué decís que no hay esa parte? Esa es la parte que no escuché. ¿Por qué? Porque si yo hago 6 sobre x a la cuarta igual a 0, x a la cuarta multiplica el 0 y me queda una ecuación que no tiene resolución. Por lo tanto, no hay puntos de x que me anulen la función. Ah, claro. Bien, entonces, analizo los signos y tengo siempre la consideración de analizar en el punto de discontinuidad también, no solo en los puntos de inflexión. En este caso no tuve, entonces únicamente analizo los signos desde el punto de discontinuidad. Y en este caso, digo que hay concavidad hacia arriba o no.
Claro, en este caso, ¿qué tenés? De menos infinito a cero, concavidad, llamarle si querés positiva, curvatura positiva, y de cero a más infinito, curvatura positiva. Eso es. Ok. Y después para graficar con los otros datos ya lo hago. Ahí no me hice mucho, ¿sí? ¿Esto? Sí, esto te dice muchísimo. Ok. Fíjate, lo vamos a ver, o sea, porque con esto vos tenés que graficar también. Los 5 pasos de esto tienen que cerrar todo con todo. Porque a lo mejor imagínate que vos acá viniste y esto te dio curvatura negativa, después nos fijemos la función y ahí se te van a cruzar los papeles. Porque ahí tenés dos cosas. O derivaste mal, acá, la segunda derivada, o planteaste algo mal atrás. ¿Sí? Entonces, tenés que ver ahí qué onda, qué pasó, por qué no me dio. Entonces, por esto este análisis es importante en todo, tanto en el crecimiento, en la curvatura, todo tiene que cerrar con todo, o si no hay un error que uno cometió. ¿Vamos? Entonces, si voy ahora a la gráfica, ¿qué hago? Primero en la gráfica, está bueno siempre colocar las asíntotas. Entonces, la primera asíntota, ¿cuál era? La vertical, que es acá, ¿sí? Es el eje Y, como les había comentado, donde X es 0, ¿no? Hay una asíntota vertical. Ahora, la otra asíntota oblicua, yo lo había llamado G, no sé si se acuerdan, es X. Es una función lineal. Y esta función, bueno, es X, yo la puedo evaluar y decir, ahí voy a ver una asíntota, ¿sí? Lineal, una asíntota oblicua. ¿Cómo es X? Bueno, ¿qué digo? Cuando X vale 1, acá vale 1, este es un punto, otro punto es el 0. Entonces, yo sé que por acá va mi asíntota oblicua. Es mi asíntota oblicua. Bien. Mi asíntota. Corte con los ejes. Corte con el eje Y habíamos visto que no, ahí es una asíntota horizontal, pero sí habíamos visto con el X. ¿Y cuánto me había dado ese corte? Ese corte me había dado menos 1. Entonces en este punto menos 1, menos 1, 0 es el corte con el eje X. Bien, dominio está, corte está, asíntotas están graficadas. Ahora, yo que había analizado, el límite de la asíntota vertical cuando venía por izquierda y cuando venía por derecha. Los dos me dio positivos, o sea, infinitos positivos. Entonces, mi función viene por acá y viene por acá. Va hacia los positivos. ¿Sí? Esto fue cuando apliqué los límites laterales. Entonces, vienen los positivos. Ahora, mi asíntota oblicua, ¿qué me decía? Que cuando venía con los X positivos, iba a llegar a esta asíntota, iba a acercarse a esta asíntota. Lo mismo cuando iba con los X negativos, iba a acercarse a esta asíntota. Yo acá a priori, con esto ya me debería dar una idea de en qué lado, ¿sí?, de mi gráfica tiene que estar. Si tiene que venir o por acá o por acá. Lo mismo acá, si tiene que venir por acá o por acá. Imagínense que ustedes eso no se dan cuenta, o no plantearon los límites laterales y no saben eso. ¿Qué hacen? Y bueno, directamente pueden evaluar. Si yo evalúo en un punto muy grande, por ejemplo, voy acá, evalúo en menos 100. Menos 100 al cubo, si me da un número extremadamente grande, más 1. Sobre menos 100 al cuadrado va a ser un número positivo. Entonces, voy a tener un número muy grande positivo. Ahora, tengo un número muy grande positivo acá, otro número grande positivo acá, y como los valores de esto que está acá me está reduciendo en una cierta proporción, no me queda otra que el valor negativo que yo tenga es un valor chico, no es tan grande. O véanlo mejor así para evaluar. Tomo el valor menos 2, ¿sí? Según mi asíntota oblicua,
cuando yo tomo menos 2, acá I vale 2. Mi asíntota oblicuo, ¿sí? En esta función. Entonces, yo agarro el valor menos 2 acá. Valgo menos 2 al cubo es menos 8. Más 1 sobre 4 positivo. ¿Esto qué es? Menos 7 sobre 4. ¿Sí? Menos 7 sobre 4, sacan en la calculadora y le da menos 1,80. No sé cuánto, pero imagínense, menos 1,80. Entonces, ¿en qué lado está? Por acá. Por acá está mi función. Entonces, sí o sí tiene que venir de este lado. Y de este lado se iguala con esta parte, entonces cumple con mi análisis. ¿Estamos? Es una forma para ver las asíntotas oblicuas. Pero fíjense que yo ya con este análisis ya me di cuenta que tiene que venir por acá. Lo mismo acá. Yo con este análisis ya sé que la función tiene que venir por acá, no acá. Ahora bien, ¿qué sigue? El crecimiento. Habíamos visto que de menos infinito a 0 crecía. Bueno, y si mi función crece, viene por acá, mi función crece, tiene que pasar por ese punto menos 1 y seguir creciendo. Después, de 0 a 1,26, creo que era 1,26, no me acuerdo, imagínense que acá está 1,26, mi función decrece. Y si yo agarro y me fijo en mi función, ¿cuánto es el valor de i? Cuando yo pongo acá 1,26, 1,26 al cubo más 1 sobre 1,26 al cuadrado, esto me dio, ya les digo, más o menos algo así como 1,9 aproximadamente. Entonces, cuando vale 1,6, la función vale 1,9, que es ese punto. El punto 1,26, 1,9. Entonces, la función va a decrecer hasta ese punto, que habíamos dicho que era un mínimo, y después va a volver a crecer. Entonces, mi función viene por acá, toca ese punto y vuelve a crecer. Y ahora me fijo ese análisis de curvaturas. Fíjense. ¿Qué me decía? Por un lado, de este lado debo tener una curvatura que no es tan linda, pero es una curvatura positiva, carita feliz. Por este lado, fíjense, tengo también una curvatura, carita feliz. Entonces, ahí veo que esta más o menos es la representación gráfica de mi función, donde yo evidencié con todos los puntos la representación de la misma. De nuevo, si voy al GeoGebra, ahí estoy presentando en GeoGebra, y fíjense, ahí está mi función. Ahí dice la asíntota oblicua, que es la azul. A es el punto crítico, valor crítico, donde hay la función decrece y después vuelve a crecer. Y fíjense, no la grafiqué, pero fíjense cómo se va acercando al eje Y. Y cómo acá corta en menos 1. Entonces ahí está el análisis. Bien. Bien. No sé si le quedó alguna duda, alguna consulta, pregunta. No sé si quieren que veamos otras funciones. Ahora voy a detener la grabación. No, ninguna duda hasta ahora.